solo en tu nombre, poderoso Dios, estamos seguros, confiados en que tú harás conforme a tu santa, sabia y soberana voluntad. Y ahora pues, Señor, estamos confiados de que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo de Dios. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y hoy, Señor, estamos agradecidos contigo, Señor, porque tu misericordia, Señor, es tan grande que nos ha alcanzado, Señor, y has puesto en nosotros este querer como este hacer, de ocuparnos, Señor, de las cosas del Espíritu, Señor. Muchos, Señor, ahora están ocupados en sus afanes, en los afanes de este siglo, buen Dios. O están arrunchados en sus camas, Padre. Pero a ti te agradó, Señor, levantarnos con el poder de tu amor para venir, Señor, y estar en tu presencia. Para venir, buen Señor, y estar postrado delante de ti, reconociendo, Señor, tu poder, reconociendo, Padre, que tú eres Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y que no hay otro fuera de ti. Reconociendo, Señor, que tú eres ese Jesús que ha sido desechado por todos los edificadores y que ha venido a ser la piedra principal, la cabeza del ángulo. Y nos has convencido a través de tu palabra de que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a nosotros los hombres en que podamos ser salvos. Bendito Dios, toma la necesidad de cada uno de estos tus hijos y escudriña, Señor, cada corazón y ve si hay en ellos, Padre, camino de perversidad, y guíanos todo el tiempo por el camino eterno, buen Dios. Permítenos, Padre, poder tener el convencimiento, Señor, a través de tu palabra, de que tú, Señor, eres todo lo que necesitamos. De que si estamos aquí hoy, Señor, es por tu bendita gracia, poderoso de Israel. Y es para instruirnos, Señor, en el conocimiento de tu verdad, para salir y sembrar esa semilla, Señor, la cual tú das el crecimiento
a su debido tiempo, Padre. Porque tu palabra, buen Señor, es viva y eficaz. Y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Y no hay cosa creada, Señor, que no sea manifiesta en tu presencia. Antes bien, como dice tu palabra, buen Dios, todas las cosas, todo lo que hay en nuestro corazón, todo está, Señor, desnudo y abierto ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ten misericordia, buen Señor, de todos nosotros. Perdona, Señor, todos nuestros pecados, buen Dios. Límpianos, Señor, con tu preciosa sangre. Renuévanos, Padre. Crea en nosotros, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de cada uno de estos tus hijos, buen Dios. Un espíritu, Señor, que anhele compartir tu verdad. Un espíritu, Señor, que anhele dar testimonio de las maravillas de tu ley. Un corazón que ame tu palabra, un corazón que ame tu verdad y que se deleite, Señor, memorizando tus enseñanzas para no pecar contra ti. Bendito Dios, muchas gracias. Padre de los cielos, muchas gracias, porque nos guardas, porque tú das esfuerzo, Señor, alcanzado, y multiplicas las fuerzas al que no tiene ningunas. Porque en tu nombre, Señor, esperamos. Y bien dice tu palabra que los que esperamos en ti tendremos nuevas fuerzas. Correremos y no nos cansaremos. Caminaremos y no nos fatigaremos. Bendito Dios. Porque tú eres nuestra esperanza. Porque tú eres nuestra fortaleza, Señor. Porque tú eres nuestro pronto auxilio. Porque tú eres nuestro libertador. Porque tú, Señor, eres nuestro amparo. Porque tú, Señor, eres nuestra torre fuerte, nuestro oportuno socorro, nuestro alto refugio. Porque tú, Señor, eres nuestro escondedero. Eres escudo alrededor nuestro. Eres nuestra gloria y quien levanta nuestra cabeza, Señor, poniendo nuestra mirada en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Esa fe, Señor, que vence al mundo porque viene de ti. Esa fe que vence al maligno, Señor, porque procede de tu boca, de tu palabra, porque viene por el oír y el oír tu palabra, buen Señor. En esta mañana, Señor, te pedimos, Señor, que seas tú abriendo nuestro entendimiento, que seas tú, poderoso de Israel, disponiendo todos nuestros sentidos para recibir de ti este alimento que a vida eterna permanece, que es tu palabra, Padre de los cielos. Bendito Señor, sé tú, Señor, en esta mañana derribando toda altivez, todo argumento, todo aquello que se levante en contra del conocimiento de tu verdad y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de tu palabra. Con el único propósito, Señor, de que tu nombre sea glorificado, de que tu nombre sea honrado y de que tu nombre sea grande entre las naciones, buen Señor. Que desde donde nace el sol hasta donde se pone, Señor, tu nombre sea engrandecido por causa nuestra, poderoso de Israel. Gracias, bendito Señor. Gracias, poderoso de Israel. Bendice este tu pueblo, Señor. Bendice esta congregación y cada congregación en esta ciudad
que abre sus puertas en el día de hoy, para que tu pueblo, Señor, pueda ir y congregarse y alabar tu nombre con libertad, levantando sus manos santas, sin ira ni contienda, poderoso de Israel. Gracias, bendito Señor, en el nombre de Jesús. Nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llenas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Iglesia, muy buenos días. Bueno, antes de irme para el agrado, empecé yo a enseñar algo acerca de Dios, ¿sí se acuerdan? Y enseñamos algo acerca de que lastimosamente, dice el apóstol Pablo, que la iglesia de Cristo no conoce a su Dios. Y esa fue la queja de él en la iglesia de Corinto. Dice, mire, ustedes no conocen a Dios. Y se los digo, ¿para qué? Para que tengan vergüenza. Porque ¿cómo es posible que una congregación que se llame cristiana no sepa a qué Dios está adorando? O que diga que sí, cree en un Dios creador del cielo y de la tierra, pero que no lo conozca a través de las Sagradas Escrituras. Y vemos que es una responsabilidad nuestra de conocer el ser de Dios. Porque dice la Escritura que el pueblo se pierde. ¿Es por qué? Porque le falta conocimiento. Porque ha abandonado el conocimiento de su Dios. Por eso el pueblo se pierde y vemos cantidades de gente que se pierden aún orándole a un Dios, así lo llamen Cristo, y yéndose derecho a la condenación, al infierno, porque no hay un conocimiento de Dios. Recuerden que la vida eterna, ¿en qué consiste? San Juan 17:3 dice que nuestra eternidad, la vida eterna, consiste en que conozcamos a Dios, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Porque no podemos adorar a un Dios
que no conocemos, porque entonces lo estaremos adorando de una manera equivocada y estaremos implantando un sistema falso de adoración. Recuerden que hay un proverbio 14:12, y se repite nuevamente, Proverbio 16:25, donde dice, mire, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero ¿cuál es su fin? Su fin es camino de muerte. Y el pueblo cristiano lastimosamente es muy perezoso, no para el trabajo, no para las cosas que hace diariamente. Nosotros somos muy perezosos para instruirnos en el conocimiento de Dios. Para eso somos perezosos. Hoy vamos a estudiar un momentico, que siempre vamos a tomar 10 minuticos para conocer a ese Dios. Y vamos a mirar uno de los atributos, de los tantos atributos del carácter de Dios. Y yo quiero que cada uno me diga algo del carácter de Dios, de ese Dios que usted le sirve. Por ejemplo, un atributo de Dios, ¿qué? La omnipresencia, la omnisciencia, su eternidad, su santidad, su amor, su poder, su ira, Leonardo, su misericordia, Jordan, su señorío, Mari, Stephanie. Bueno, su incomprensibilidad. Álvaro, su eternidad. Bueno, todo eso que ustedes han dicho forma parte del carácter de Dios, del ser de Dios. Pero de eso no es que vamos a hablar hoy. Yo quiero que en un momento abran sus Biblias en Éxodo, capítulo 20, versículo 4 hasta el 6. Y el que lo tenga lo lee fuerte, por favor. Dice la Sagrada Escritura: no hagas parte de ti ningún ídolo, ni nada parecido de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas que están debajo de la tierra. Hasta el No 6. te inclines ante ellos ni los adores, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Castigaré por el pecado de los padres a los hijos, e incluso a los nietos y bisnietos, por culpa de los que me desprecian. Muy bien. Bueno, continúa el siguiente. Pero mostraré fiel amor por 1000 generaciones a los que me aman y obedecen mis mandamientos. Amén. ¿Qué atributo del carácter de Dios se menciona ahí? ¿Cuál? Correcto, el celo de Dios. Éxodo 34:14. Que lo tenga, lo lee fuerte. Sí, señor. Amén. Mire, algo que muchas personas desconocen es el celo de Dios. Que Dios es celoso y que Él no comparte su gloria con nadie. Dios es celoso. Además de ser amor, además de ser omnipresente, omnipotente, omnisciente, además de ser misericordioso, además de tener ira, Él es celoso. Mire, aquí dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. O sea que uno de los nombres de Dios es celoso.
Ese es un nombre de Dios, por el cual podemos orar dirigiéndonos a Dios. Dios celoso. Y hace honor a su nombre, porque no comparte su gloria con nadie. Y si yo conozco este atributo de Dios, me preocupo por no incentivar ese celo, esos celos de Dios. ¿Cómo? Cuando mi esperanza está puesta solo en Él, cuando mi confianza está puesta solo en Él y no en las circunstancias que me están rodeando. Algo que comentamos con las personas, los otros pastores, amigos, que hemos abierto iglesia, es que son muy pocas las congregaciones que después de que el gobierno autorizó abrir, abrieron la iglesia. Y yo le dije, mire, ¿por qué? O sea, hay tan poquitos que nos hemos atrevido a abrir. Y él me dijo estas palabras que nunca se me olvidan. Y dice, es que nuestro Dios no es el COVID. Nosotros no adoramos el COVID. Otros lo pueden adorar y pueden tenerle más temor al COVID que a Dios. Pero hay una certeza y una convicción que Dios le da a su pueblo por su palabra de que nuestro temor por encima de una pandemia está en el Dios grande y poderoso. Y esa es una evidencia que me identifica como alguien que he nacido de Dios. Primera de Juan, vamos allá un momento. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Mire lo interesante. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Ahí está la identidad del cristiano. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué sucede? Amén. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál? Claro, aquel que le teme a una enfermedad, a una pandemia, y deja de congregarse, así diga que tiene toda la fe del mundo, es un mentiroso. Porque la fe, esta fe que viene de Dios, esta fe que viene por el oír la palabra de Dios, es la que me da la fortaleza para saber que por encima de una pandemia está un Dios santo, santo, santo y poderoso, que si es su voluntad me puede guardar, pero que también si es su voluntad voy a morir, pero en el día que Él ha señalado para que yo muera. Dios en su soberanía ha establecido un día para que cada uno de ustedes muera. Y es preferible morir haciendo la voluntad de Dios que negando el poder de un Dios todopoderoso. Porque para mí fue el tema de la conferencia del último domingo de octubre. Porque para mí el vivir es Cristo. Esa es una evidencia. Y el morir es ganancia. Porque Dios me ha dado un convencimiento a través de su palabra que puedo tener una fe y un temor mayor que la que tienen los demonios. Porque los demonios creen y tiemblan ante la presencia de Dios. El ser humano simplemente dice creer, pero no tiembla ante la presencia de Dios. Y se deja llevar por sus temores humanos. Y se deja llevar por el consejo humano que le está diciendo, mire,
usted, si va a una congregación, se va a contaminar. ¿Y dónde le dice eso? Cuando está por allá en una aglomeración, en un supermercado, donde va toda la gente con todos los humores posibles y no hay ningún control de nada. ¿Y dónde se lo dicen? En los bares donde usted pasa de noche y están las mesas repletas con 10, 20 personas sin ningún tipo de distanciamiento, sin protección alguna. Pero ahí no hay ningún peligro. Pero si usted va a la iglesia, ¡oh, cuidado! Porque allá en la iglesia sí se va a contaminar. ¿Hay fe? No hay fe. No hay fe. Y estamos provocando el celo de Dios, los celos de Dios, porque Él no comparte su gloria con nadie. Porque Dios, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Señor, tú sabes que yo te amo, Señor. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Señor, pero te lo digo desde la casa porque no puedo congregarme por temor a una enfermedad que es superior a ti, que se te salió de las manos. ¿Hay fe ahí? No la hay. Ahí es algo abominable ahí. Porque no hay un convencimiento. Porque hay un temor más hacia el hombre que me impide congregarme y adorar a un Dios santo. Yo no me puedo imaginar si hoy en día tuviéramos la misma situación que tuvieron los primeros cristianos bajo el Imperio Romano. Que por solo hecho de llamarse cristiano, eran atravesados con la lanza, eran amarrados, cubiertos de brea, vivos y puestos en lo alto para alumbrar las calles de Roma. Para ellos eso no era impedimento de seguir congregándose en las casas, en las cavernas, pero lo hacían. Y si eran tomados presos, nunca negaban su condición de cristianos. Y morían cantando alabanzas. Hoy en día, si alguien se tropezó en la iglesia y se lastimó una uña, no vuelvo a esa congregación porque voy a dañar mi cuerpo. ¿Qué clase de fe es esa? ¿Qué clase de conocimiento hay de ese Dios santo? El pueblo se pierde por falta de conocimiento. Terminemos con este versículo, Oseas capítulo 4, versículo 6. Mire lo que dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste que la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mire lo interesante. Mire lo interesante. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Porque desechó el conocimiento de Dios. Cuán fácilmente el pueblo se olvida de la ley de Dios. Cuán fácilmente el pueblo sale de la congregación y coge este libro santo y vuelve y lo guarda en un rincón. Y el día que vuelva a la iglesia, ese día lo desempolva, vuelve y lo carga y lo lleva. Pero no hay un compromiso, no hay una disposición en el corazón para inquirir esta ley, para cumplirla y para enseñarla a todo aquel que necesita de un Dios santo igual que nosotros. Por eso, iglesia, nuestro deber como hijos de Dios es tener un conocimiento de ese Dios al que decimos servir, de ese Dios al que decimos venir cada jueves, cada domingo a adorar.
no adorarle sin conocerlo, porque puede ser causal de una muerte eterna. Es un deber de cada creyente hacerlo. No olviden, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Iglesia, los invito a que vayamos al libro de Filipenses 4, versículos 6 y 7, para que escudriñemos la bendita palabra del Señor, para que nos regocijemos en su bendita palabra en este día. Venimos en señal de obediencia, a adorarle, a honrarle. Por esa razón estamos aquí, agradecerle por sus infinitas bendiciones y misericordias que ha tenido para con nosotros. Miremos entonces en el libro de Filipenses el mensaje que hoy nos da la bendita palabra del Señor. Versículo 6 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Agradecidos, iglesia, con esas bendiciones y con esas misericordias que el Señor nos regala. En este momento de diezmos y ofrendas es donde tenemos la oportunidad para honrarlo también con aquello que hemos apartado, y su palabra nos enseña que cada uno lo haga como haya propuesto en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama a quien da con alegría, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Por esa razón, hermanos, los invito a que se acerquen al lugar correspondiente y ofrenden en este día. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos da para diezmar, para ofrendar. Iglesia, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos nosotros. Amén. No me resta sino darles a ustedes mis más sinceros agradecimientos por todas sus oraciones cuando lo pedimos en el grupo de la iglesia. Yo sé y tengo el convencimiento de que cada uno lo hacía en particular, orando por la salud de mi padre. Pues desafortunadamente o afortunadamente, desafortunadamente en la parte humana, porque siempre es un dolor, no todos los días se pierde un padre. Pero por la gracia de Dios tenemos la seguridad y la certeza de que Él está en la casa del Padre, donde Dios le preparó una morada para Él. No porque sea mi papá, no porque haya sido un buen padre, sino porque Él mismo, aun siendo pecador, Cristo murió por Él. Y Él lo creía, Él lo tenía muy claro y se deleitaba escuchando. Y hasta el último día, el último domingo, porque yo donde quiera que esté, sea jueves o sea domingo, en los momentos y en las horas que tenemos aquí estudio bíblico, me reúno con los que estén conmigo en la casa y hacemos el estudio bíblico.
Y ese último domingo, antes de partir, estaba ahí en la cama, delicado, pero contento, porque estábamos ahí. Y yo le dije, papá, nos vamos a reunir a las 10 en punto, a estudiar las escrituras. Yo voy a hablar duro para que escuche desde aquí del cuarto. Dijo, no, hijo, no me dejes sin parte. Yo me levanto y me siento ahí porque yo no me lo quiero perder. Y esa siempre era su disposición. Aún estando que casi no podía caminar, lo llevé, lo sentó en primera fila y fue muy participativo. Entonces son evidencias, no que por eso sea merecedor, sino que son evidencias de que Cristo hizo una obra allí en esa persona. Y eso nos da mucha paz a nosotros. Y creemos, y es un gozo para nosotros, sus hijos. Creemos por fe que Él está disfrutando de la gloria eterna de nuestro Dios. Hoy no les voy a compartir yo. Hoy nos va a llevar la palabra nuestro hermano en la fe, Alonso Puyo. Alonso, bienvenido. Buenos días, iglesia. ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo estuvo el clima? Diferente a Neiva, ¿cierto? Sí, estuvo muy rico el clima. Antes de comenzar, quisiera que me ayudaran en oración para pedir la unción del Espíritu Santo y que no sea este siervo hablando, sino que sea Dios utilizándolo para la instrucción de todos nosotros, de mí como para ustedes también. Damos gracias, Señor, por este momento que nos has permitido estar aquí reunidos, Señor, los hermanos en armonía, para venir a glorificarte, venir a exaltar tu nombre, que es sobre todo nombre, Señor. Para venir, Señor, a aprender más de tu palabra, Señor, y regocijarnos en ella. Para tener, Señor, esa disciplina, Señor, de aprender, Señor, cada vez más de ti y para conocernos a nosotros mismos. La única manera de conocernos a nosotros mismos es conociéndote a ti, Señor, y conociendo nuestra posición delante de ti. Así que, Señor, pedimos la unción de tu Espíritu Santo para que sea ese Espíritu Santo quien toque, Señor, en este momento nuestras vidas, Señor, y abra nuestros corazones y los ablande, Señor, y los ponga perceptivos a tu palabra, Señor. Que sea esa palabra, Señor, la que edifique, Señor, el alma, la que convierte, Señor, esa alma, y que sea esa palabra que es poderosa, llevando, Señor, nuestra mente cautiva, Señor, a ti, oh Cristo. Que nuestra mirada, Señor, que nuestro foco seas tú. Pedimos en este momento, Señor, que seas alejando toda distracción, que seas alejando todo aquello que no nos deja concentrar y que no nos deja focalizar, Señor, en el estudio de tu palabra, en conocerte, Señor, y en bajarlo en nuestro corazón, Señor, para que podamos, Señor, ponerlo en práctica. Así que pedimos, Señor, que seas tú asistiéndonos, Señor, en este momento y respaldando tu obra. En Cristo Jesús. Amén. Ok, vamos a hablar hoy acerca de un tema muy importante. Antes de la conferencia, de todo el día, ¿verdad?, de Filipenses 1:21, pues había compartido un poco acerca de las parábolas. Había comenzado este gran tema de las parábolas. Las parábolas son muy bonitas y tienen una profundidad, tienen una aplicación muy interesante, que muchas veces la obviamos y las pasamos por alto. Entonces, en el día de hoy también quiero compartirles esta parábola. Así que acudamos al Evangelio de Lucas, capítulo 10, y nos situamos
exactamente desde el versículo 25. Desde el versículo 25. Daniel, tiene un título, ¿sí? La parábola del buen samaritano. La parábola del buen samaritano. Otra versión. El buen samaritano. La palabra de Dios para todos. Don Leonardo, creo que tiene la palabra de Dios para todos. Don Leonardo, ¿me colaboras? Lucas capítulo 10, versículo 25. A ver, ¿cuántos nombres existen? El mandamiento más importante. Ok. 10:25. Sí, señor. 10:25 dice historia del buen samaritano. Historia del buen samaritano. Casi todas coinciden con el samaritano. Para anticipar un poco y para que lo tengamos en cuenta, vamos a estar hablando acerca de el prójimo. Y la pregunta es sencilla: ¿quién es tu prójimo? ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es tu prójimo? Y si aplica para uno en primera persona, ¿quién es mi prójimo? ¿A quién consideras tú, a quién considero yo que es el prójimo? Y acerca de esto es que pues se desenvuelve la parábola. ¿Quién es tu prójimo? Ese es el tema general, el tema grande de esta parábola. También se puede sacar más temas, pero ese es el tema mayor. Las parábolas normalmente no contienen muchos temas, sino que contiene un tema mayor. Y es bueno enfocarse por ese tema, por el tema mayor que nos brinda. Así que vamos a tener en cuenta este tema. ¿Quién es tu prójimo? ¿Quién es mi prójimo? ¿Verdad? Habíamos dicho acerca de las parábolas, para que no se nos olvide, de que una parábola es una semejanza, es una comparación. Tenemos por un lado, se puede decir que un relato o una historia de forma figurada, y tenemos por otro lado un significado, algo aplicativo a la vida real. Entonces tengámoslo en cuenta, no es tan literal, pero sí da un mensaje, y ese mensaje es el que nosotros debemos sacar. Comienza la parábola con el versículo 25. Vamos a dar lectura general y ya la desarrollaremos si Dios lo permite. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿quién es este él? Cristo, Jesús mismo. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por el camino y viéndole, pasó de largo. Aconteció asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino. Y poniéndoles en sus cabalgaduras, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele,
y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Es una parábola muy conocida. Es una de las parábolas más famosas. Yo sé que todos la hemos leído aquí, ¿verdad? Yo sé que todos la hemos leído aquí. Bueno, pues vamos a estudiarlo un poco más. A ver qué podemos aprender en el día de hoy y qué podemos de la misma manera aplicar. Porque eso es muy importante, incluso en esa parábola se rectifica y se resalta mucho. No es tanto aprender, sino lo que tengas, aplíquenlo. Es cuando ahí vemos el cristiano reflejado, al cristiano que se puede observar, porque los frutos del Espíritu, ¿qué pasa? Se pueden mirar, ¿verdad? Se pueden mirar. Entonces comencemos uno por uno, si Dios lo permite. Versículo 25. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Miramos primeramente, pongámonos como en una escena, digamos que ahí esté un intérprete de la ley, pongámoslo en palabras más sencillas, sería un experto de la ley, en nuestros días sería un abogado. Sería un abogado porque un abogado es experto en ¿qué? En la ley, ¿cierto? La diferencia es de ley a ley. Tenemos entonces hoy en día que los abogados, digamos que en Colombia, son expertos en la ley de la Constitución Política de Colombia. ¿Sí es así, verdad? Este experto de la ley era ¿qué? Experto en ¿qué? En la ley de Moisés. Sencillo. Entonces tenemos un abogado, tenemos una persona que es experta en la ley de Moisés. Pongámoslo entonces en ese cuadro de que está esa persona allí. Probablemente esté sentada porque dice que levantándose. Y aquí un intérprete de la ley se levantó, ¿sí? Se levantó el intérprete de la ley, se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? El hombre estaba allí, sentado, estaba allí. De repente mira a Jesús y le pregunta, ¿verdad? Y es curioso porque dice, Maestro. De una manera u otra, él ya conocía toda la travesía de Jesús y ya había conocido de su sabiduría, de su inteligencia, de su conocimiento, y sabía que se estaba enfrentando no a un neófito, a un primíparo, a una persona que no conocía, sino que se estaba enfrentando también a un maestro. O sea, estaba hablando de tú a tú, de experto a experto. ¿Sí? Imaginémonos eso. Imaginémonos eso. Está sentado allí y mira a Jesús y le dice, Maestro. Sin embargo, ahí está bien. Sin embargo, él tenía una intención. Él tenía algo ya concebido y era que quería probar a Jesús. Quería saber, vamos a ver este maestro qué me dice. Vamos a acorcharlo con esta pregunta. ¿Sí? Vamos a ver hasta dónde llega, a ver qué es lo que da. Y le dice, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Así que Jesús responde. ¿Cómo responde? Dice, Él le dijo. Aquí ese Él es Jesús. Es Jesús. Él le dijo. Versículo 26, ¿verdad? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees?
Palabra de Dios para todos lo pone en palabras más sencillas. Sería, entonces Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo entiendes? Aquí ya miramos a Jesús de una vez sabiendo las intenciones de este otro experto. Él ya sabía que él no quería aprender. Esta otra persona no quería preguntarle para aprender cómo es que podía tener la vida eterna. Él no quería aprender eso. Él ya lo sabía. Y Jesús se da cuenta de esto y le devuelve la pregunta. ¿Y tú cómo lo entiendes? ¿Cómo lo entiendes? A ver qué tal. Y vamos a rectificar aquí que esta persona no es que quería aprender, sino que, como lo dice el versículo 25, quería era probarlo. Vamos a rectificar. Y en el siguiente versículo se expone claramente. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Mira. Entonces llega y le pregunta a Jesús, este experto, y Jesús le da la opción de que le devuelva la pregunta. Ahorita, ¿qué entiendes? Primero dígame, ¿qué entiendes? Y de una, pues como es un experto, ¿será que tambaleó en responder esto? Fue seguro. Imagínese un abogado hablando de los derechos internacionales o la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que le haga una pregunta tan sencilla acerca de los derechos, como tiene derecho a la vida, tiene derecho a la familia, a un hogar, a la educación, cosas así. O sea, eso para ellos es, fácil. Para él eso era súper fácil. Es un experto. Aquí vemos que esta persona sí tenía un conocimiento, sí era realmente, sí era un experto en la ley. Sí era un experto en la ley. Ahora, preguntémonos, ¿está bien respondido o está mal respondido? Porque argumentó su respuesta. Pero, ¿será que está bien respondido o está mal respondido? Porque uno puede decir muchas cosas. Está bien, porque lo que hizo fue resumir la ley en los dos aspectos generales para con Dios y para con el prójimo. Exacto. Así que vamos a ir al grano donde él acude, donde esta persona experta, donde este abogado acude directo a la ley. Entonces vamos por allá a Deuteronomios capítulo 6, versículo 5. Sí, a ver qué tan lejos estaba. Quien lo tenga, por favor, me colabora con la lectura. 6.5. Deuteronomios 6.5. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Exacto. Vamos a ver entonces, vamos a comparar esto. Deuteronomio 6.5 y la respuesta de este experto. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. ¿Algo parecido o no? Sí, exacto. ¿Algo parecido o no? Listo. Pero aquí hay algo más. Y dice: y a tu prójimo como a ti mismo. Esa parte no se encuentra en Deuteronomio 6.5, ¿o sí? No se encuentra. Así que él acudió, era tan áspero, que él acudió y unió todo. Y entonces vamos a ir, por favor, a Levíticos 19:18. Sí. A Levíticos 19:18. ¿Lo tiene, pastor? Entonces, pastor, mi derecha. Levíticos por allá, yo creo que Pentateuco. 19:18. Levítico 19:18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. ¿Sino qué, pastor? Sino
que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Coincide con la parte final, ¿cierto? De lo que había respondido el experto en la ley. Coincide con la parte final. Así que, ¿estaba correcto o no estaba correcto lo que había dicho? Estaba correcto, de efecto. Entonces, Jesús, ¿cómo responde? ¿Será que le dijo que está mal? Versículo 28, y le dijo, bien has respondido. Sí, bien has respondido. La teoría, la ley, la maneja perfecto. La ley la maneja perfecto. No hubo punto. No hubo punto. Jesús respaldó la misma palabra, el mismo verbo respaldó la respuesta de este experto. Entonces, le dice, bien has respondido, haz esto y vivirás. Aquí está la segunda parte. Aquí está la segunda parte. Sí, Gran diferencia, ¿no? gran diferencia. Dios no me parece. Se la sabe. Es que no basta solo con cero. Es que no vas a hacer con cero saber, sino hacer. 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 Y ser. Exacto. Entonces, miramos aquí. Primer contexto, primera pregunta, primera respuesta. Dele un chulo a ese contexto, a esa escena. Bien. Bien. Respondió bien. Le mandó algo más. Haz esto y vivirás. Pero sigue. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Recuerda que Levíticos 19:18 terminaba con, si no amarás a tu prójimo como a ti mismo, y firma Dios, yo Jehová. Sí, claro, yo tenía que conocer el contexto. Sí. Vamos a ver si en esta responde lo mismo. Si el experto en la ley también sabía algo acerca, porque aquí primero le preguntó, la primera pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo heredaré la vida eterna? Ajá, ¿haciendo qué cosas yo? Heredaré la vida eterna. Esa es la primera pregunta. Primera pregunta, primera respuesta, digamos que cerramos aquí. Viene entonces, porque de la misma respuesta argumentó ya tu prójimo. De esa misma respuesta sale la otra pregunta. Y entonces la otra pregunta es, ¿quién es mi prójimo? Vamos a ver si es que aquí otra vez le estaba probando a Jesús y vuelve y le responde, o es que estaba fuera de base. ¿Ustedes qué piensan? Es bueno porque dice, uy, sí. Listo. Respondiendo Jesús, ¿a quién es mi prójimo? Dijo. Curiosa la respuesta de Jesús aquí. Y aquí no habíamos entrado a la parábola. Pero aquí en este exacto momento entramos a la parábola. Porque la respuesta que Jesús le da es mediante una parábola. Él no le dice, porque la pregunta es, ¿quién es mi prójimo? No le acude a la ley. No, Jesús no le dice, tu prójimo es este o es este. Sino que, ¿qué es lo que quiere aquí? Él quiere que amplíe lo que significa ser prójimo. Así que le pone esta historia, ¿sí? Que es esta parábola, le pone esta historia para que él mismo se dé cuenta. Para que él mismo se dé cuenta. Y no era tan difícil, por eso una persona estudiosa no creo que se le dificulte al final. Ya lo veremos. Entonces la parábola comienza. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Bien, comienza la parábola y dice, sale un personaje en la parábola, sale un personaje en la historia, un hombre. ¿Qué pasa? Dice que descendía de Jerusalén a Jericó. Que tenemos a Jerusalén por acá arriba y tenemos a Jericó por acá abajo.
Así que bajaba, ¿verdad? Bajaba a Jericó. Mira, un poquito para contextualizarnos un poco, aquí es acerca del contexto, porque es muy importante en esa parábola manejar el contexto, y voy a anticiparles algo que es acerca de Jerusalén a Jericó. Habían aproximadamente 25.6 kilómetros, ¿sí? Así que era de una ciudad a otra, pero pues sí, en la condición de ciudad no era tan lejos. Siendo aquí, de aquí a Campo Alegre hay 29.6.5 kilómetros de distancia de aquí a Campo Alegre. Así que es más largo de aquí a Campo Alegre que lo que era de Jerusalén a Jericó. En sí era una distancia corta. Para ser de ciudad a ciudad. Para ser de ciudad a ciudad. Esa es otra cosa. Es corta en carro. Es corta. Esa es otra cosa. Bueno, los kilómetros sí no varían, ¿verdad? Ajá, claro. La velocidad sí varía. Ellos andan aquí. Entonces, sí, tengamos en cuenta aquí, pongamos un poquito aquí, hagamos de cuenta que estaba descendiendo, pero pues sí, no estaba descendiendo ni en carro, Ni carretera pavimentada. ni en la Harley, ni nada de eso. Estaba descendiendo, en aquel tiempo el transporte era Y en burrito, ¿cierto? A pie, manejando el burrito, o en camello. Esa era la clásica. Era un camello con la de camello. los de Un camello. camello. Los de las Rodríguez. Sí, era un camello, conocieron un camello. Pero esos eran como los dos medios de transporte más utilizados en aquella época. Algunos utilizaban caballo, pero no eran tanto. Entonces, descendía. El hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Segunda parte, aquí cayó en manos de ladrones. Y esto tiene que ver también con la geografía de aquel lugar. Si ustedes tienen la oportunidad después de salir de culto o algo, ustedes pueden buscar en Google cómo era el camino de Jerusalén a Jericó y te vas a encontrar algo así como cangilones, ¿verdad? Son caminos estrechos que de aquí para acá hay un peñasco y aquí para acá hay otro peñasco. Así que el camino real sería pues, por ahí. Era 1 kilómetro de peña a peña. Eso era de peña a peña. Entonces, ¿qué pasaba? Eso se le prestaba mucho a los asaltadores. Era muy fácil encorralarlos. Uno allá, otro acá y listo. Y listo. ¿Dónde más escapaba uno? ¿Para dónde más? Y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron. Primero los ladrones le quitaron todo, incluso su ropa, porque eso se refiere a despojar. Lo despojaron, le quitaron todo, incluso sus ropas. Así era. Hoy en día dice que todavía continúan por ahí en ese camino los asaltadores, pero bueno. Porque ahí No, y por acá también, y por algunos también por eso. Entonces dice, bueno, lo despojaron y después, ¿qué pasó? E hiriéndole se fueron. No simple lo despojaron, no simple lo intimidaron y ya, sino que así lo matan, porque al final nos dice, dejándolo medio muerto. O sea, le dieron tanto que escasamente respiraba. Entonces nos ubicamos, ¿verdad? Nos ubicamos. O sea, ellos le dieron para matar. Ellos le van, quién sabe, el caso es, quién sabe si se forzó, no dicen nada aquí en la escritura, la cuestión es que le pegaron y le dejaron medio muerto. Esta es la historia que nos está brindando Jesús. Así, de repente, una respuesta, y le forma toda una historia, con lugares propios que ellos conocían, porque eso es muy característico de las parábolas, que él no utilizaba cosas extrañas para explicarle a ellos, del mismo medio. Ellos sabían perfectamente que era Jerusalén, ellos sabían que era el camino, ellos sabían que había atracadores ahí, ellos lo sabían. Y esto es lo que hace un maestro, explicar de manera sencilla. Aconteció, versículo 31, que descendió un sacerdote por el camino y viéndole pasó de largo. Aquí entonces entra otro personaje y es un sacerdote. ¿Sí? Es un sacerdote.
un hombre que se catalogaba en ese tiempo como muy piadoso, como muy cercano a Dios. ¿Sí? Una autoridad, claro, era alguien de darle reverencia. ¿Y qué pasó con ese sacerdote? Pasó. Sí, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, descendió, iba también, ¿de dónde a dónde? Iba de Jerusalén a Jericó. Aconteció que descendió el sacerdote por aquel camino y viéndole, ¿qué pasa? Siguió de largo. La cuestión no es que no lo haya visto, porque si no lo ha visto, ¿qué culpa tiene? Sino que lo vio, exacto, lo vio allí tirado. Lo vio allí tirado. Y como que, ¿será que está muerto? Sigamos. Porque los sacerdotes en ese tiempo se podían contaminar si tocaban el muerto. Entonces él, para ahorrarse todo el ritual de que si de pronto estaba muerto, que tenía que ir allá a purificarse y pasar un poco de tiempo, entonces sus tareas se podrían ver obstaculizadas o paradas. Entonces yo me evito eso más bien. Siguió de largo. Asimismo, otro personaje, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Un levita, aquella tribu que había escogido en el Antiguo Testamento Dios para el sacerdocio, ¿sí? Los encargados del templo, ¿sí? ¿Y qué pasa? Como el sacerdote, bajó el levita, lo miró, salió de largo. Como que aquí no ha pasado nada. Versículo 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Bueno, esta persona es un samaritano. Ahorita ampliamos un poquito más. La cuestión es que iba por ese mismo camino. Este se le acercó. Primero se le acercó. Dice, se le acercó, lo vio. Y al verlo en esa situación, al verlo en ese estado como estaba, ¿qué hizo? Dice, fue movido a misericordia. Esta persona sí le dio misericordia. Esta persona sí sintió la necesidad de aquel que estaba aporreado medio muerto. Esta persona sí se preocupó. No era un levita, no era un sacerdote, ¿verdad? No era un maestro de la ley, no era un escriba o cosas así. Era un samaritano. ¿Y qué tiene que ver con esto de samaritano? Y es que aquí es el punto. Porque recuerda otra vez cómo inició la historia, aquí en la segunda parte, de quién es mi prójimo. Y eso le estaba preguntando, ese intérprete era judío, porque manejaba la ley judía y manejaba la ley de Moisés. Y ahorita Jesús le introduce a un samaritano. ¿Y qué tiene que ver esto? ¿Por qué le introduce a ese samaritano? ¿Qué tiene que ver un samaritano con esa historia? ¿El samaritano era de dónde? ¿De Samaria? Exacto, Samaria. Entonces, sí. Vamos a ver. Vamos a ver un poquito de la historia. Entonces sucede que Samaria, o los samaritanos, también descendía de Jacob, ¿cierto? Las tribus de Israel. Algunos historiadores dicen que específicamente son los hijos de José. Lo que pasa, la Biblia nos explica de que hubo una división. Unos para el norte y otros para el sur. Entonces los del sur quedaron Judá y Benjamín. Los del norte, las otras 10 tribus. Esas 10 tribus, ¿qué pasó? Se comenzaron a contaminar, ¿verdad? Se comenzaron a mezclar en culturas, en la religión y muchas cosas.
y la misma raza. Sí, ya no eran puros judíos. Vamos a acudir a Segunda de Reyes, capítulo 17, para que nos centremos un poquito más. Desde el versículo 24 al versículo 41. Felipe, ¿me colaboras, en amable? Segunda de Reyes, capítulo 17, desde el versículo 24 al 41. Dice la palabra de Dios. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amán y de Sepharvaim, y lo puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria, y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no teniendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que lo mataban. Dijeron pues al rey de Asiria: la gente que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley de Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí a uno de los sacerdotes que trajiste de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habitaban, que había llegado cautivo de Samaria, y habitó en Bet-El, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero cada nación se hizo sus dioses, y lo pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaban. Y los de Babilonia hicieron de Sucot Benot, los de Cuta hicieron Nergal, y los de Amán hicieron a Asimá. Los de Abeo hicieron a Misbaz y a Tartak, y los de Sepharvaim, que quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y a Anamelech, dioses de Sepharvaim. Temían a Jehová, e hicieron del bajo del pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel, con los cuales Jehová había hecho pacto, y les mandó diciendo: no temeréis a otros dioses, ni lo adoraréis, ni le serviréis, ni le haréis sacrificio. Mas a Jehová, que os sacó de la tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a este temeréis, y a este adoraréis, y a este haréis sacrificio. Los estatutos y derechos y ley y mandamiento que os dio por escrito guardaréis siempre de ponerlos por obra, y no temeréis a dioses ajenos. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos. Mas temed a Jehová vuestro Dios, y él os librará de mano de todo vuestro enemigo. Pero ellos no escucharon, antes hicieron según sus costumbres antiguas. Así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Listo, y así hacen hasta hoy. Mira, el versículo 33 es puntual, y quiero que lo miremos por favor allí. Y dice: adoraban al Señor, pero también a sus propios dioses, tal como lo hacían en los países de donde habían venido. Que miramos que ya estaban totalmente mezclados. Ya no había diferencia de que el pueblo de Dios, el glorioso Israel, no era así en este entonces ya, sino que ellos habían adoptado todas las costumbres, la religión, la forma de alabanza y dioses y todo. Se ha mezclado de cualquier tipo de manera. Exacto, como un ecumenismo. Vemos otro punto. Jordan, me hace el favor y me colaboras. Esdras 4, del versículo 1 al 11. Este es otro punto. Entonces miramos, primer punto, que los samaritanos aquí ya adoraban a otros dioses, y pues también le tenía su lugar dentro de esos otros dioses al Dios de Israel, al Señor. Esdras 4, capítulo 4, versículo desde el 1 al 11. ¿Tienes, Jordan? Sí.
oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esarhadón, rey de Asiria, quien nos quiso venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos, todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También en días de Artajerjes escribieron Islam, Mitrídates, Abeel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta era en arameo. Reú, canciller, y Sinsai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. En tal fecha escribieron Reú, canciller, y Sinsai, secretario, y los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores y oficiales, y los de Persia, de Erech, de Babilonia, de Susa, esto es, los elamitas, y los demás pueblos, y el grande y glorioso Asnapar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y las demás provincias del otro lado del río. Y esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes. Sus siervos del otro lado del río te saludan. Exacto, muchas gracias. Entonces, la primera veíamos que se habían descarriado y habían adoptado el sistema de oración de las otras naciones. En esta vemos una pelea. En esta vemos una riña acá. Y comienza entonces el versículo diciendo: cuando los enemigos de Judá y Benjamín. Recuerda entonces que había dicho que los del sur eran Judá y Benjamín y los del norte eran todas las otras tribus. Entonces, ¿quiénes son los oponentes? Pues los de arriba, los del norte. Entonces, los del norte se oponieron y entre estos entonces estaban, ¿quiénes? Los samaritanos. Entonces ellos se opusieron grandemente para que Judá y Benjamín construyera el templo en Jerusalén. Así que de esta manera vemos que hay una rivalidad también. Y es por eso que después, primero ellos les dicen: déjenos construir con ustedes. Entonces, ¿qué pasa? Ahí comienza a ver de que los de Judá, los del sur, le dicen: no, ustedes no merecen esto. Ustedes váyanse para otro lado. Nosotros vamos a construir el templo. Ellos se ofendieron grandemente. Ellos se ofendieron, claro que sí. Y entonces aquí ellos se oponen a la reconstrucción del templo. Ellos se oponen de todas las formas a la reconstrucción del templo. Después vemos que ellos se hacen su templo. Si eso no nos incorpora, pues nosotros nos hacemos el de nosotros. Fácil. Y entonces es donde miramos ya en el Nuevo Testamento, cuando está la mujer samaritana, ¿cierto? El monte de los samaritanos se llama Gezirín. Y vamos al Juan, capítulo 4, desde el versículo 19 al 24. Leo para ustedes. Juan, capítulo 4, desde el versículo 19 al 24. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, en Gezirín. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Vemos entonces que aquí ya entonces nos sitúan de que ya había dos templos, de que esa rivalidad en el Antiguo Testamento se veía ahora claramente de que ya unos adoraban acá y otros acá. Ahí había una rivalidad. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre.
vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, estaba diciendo un judío. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, vemos aquí de que que los judíos en sí, los judíos propios, los de Judá, y los samaritanos no se la iban bien. Y encontramos las razones, encontramos las causas. El primero, que se habían juntado con los demás y se habían mezclado, entonces ya no eran judíos natos. Y segundo, de que ellos también pues le montaron su competencia con otro monte, con otro lugar de adoración. Ellos no se querían, ni el uno ni el otro. Y por eso es que le preguntan, ¿quién es mi prójimo? Porque él no consideraba que un samaritano pudiera ser su prójimo. Porque él no consideraba que otra persona fuera de los mismos judíos, de la misma tribu del sur que quedó, fuera su prójimo. Es inconcebible, sí, que los recaudadores, que las otras personas fueran su prójimo. Eso es inconcebible para esta persona, que incluso también era un experto en la ley. Esto sí no lo sabía muy bien. Vamos a ver cómo se comportaban los judíos y los samaritanos entre ellos. Porque aquí vemos las justificaciones, vemos las causas. Vamos a ver en acción a los judíos y los samaritanos. Estamos en Lucas 10, ¿verdad? Vamos a Lucas 9, una hoja antes. Miramos desde el versículo 51. ¿Estamos ahí? En adelante. Dice 51. Cuando se cumplió el tiempo en que él iba a ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron. ¿Ves la respuesta de los samaritanos frente a los judíos? Los samaritanos no lo recibieron. ¿Por qué? Porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Estaban los judíos del sur. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quiere que mandemos que descienda fuego del cielo como Elías y los consuma? También eran judíos y ellos tenían eso dentro. Ellos tenían eso dentro, de que los samaritanos no lo recibieron. Y siendo los samaritanos, sabiendo cómo son. Entonces, sí, aún no habían superado eso. Sí, entonces volviéndose él, ¿quién es él? Cristo Jesús, los reprendió, diciendo: ¿vosotros no sabéis de qué espíritu sois? Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Se fueron regañados. Pero aquí le hace la corrección Jesús, de que no simplemente venía por ese pueblito que se decía que era el santo y que es el pueblo de Dios y ya. No, que él venía por las almas que se habían perdido. Él venía a rescatarlas. Aquellos que el Padre le había dado, él venía a rescatarlos. Y no simplemente eran los judíos del sur, de la tribu del sur. Entonces, vemos aquí esto. Entonces vemos la actitud aquí de ambos, ¿no? De los samaritanos no recibiendo a los judíos, y los judíos queriendo que se mueran los samaritanos. Vamos a ver, al mismo Jesús le hace una arremetida con esto. Curioso. Vamos a Juan capítulo 8, versículo 48. Si estoy bien, en mi versión dice, Juan capítulo 8, versículo 48. Respondiendo entonces los judíos,
Respondieron, entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? ¿Ves? Así era de fuerte. ¿Ves que por qué era inconcebible para aquella persona que era experta en la ley acoger que un samaritano podría ser su prójimo? Nunca le pasaba, porque vemos las causas, vemos el actuar del uno del otro. Nada. Y aquí en este específico versículo nos muestra de que los judíos, sabiendo que incluso Jesús es judío también, lo ofendieron, y eso era una palabra, un insulto grandísimo. Y encabezaron el insulto. ¿Con qué lo encabezaron? No decimos bien nosotros que tú eres samaritano, ¿sí? Que tú eres samaritano. O sea, los samaritanos es lo peor en la vida. Sí, y que tienes demonio. Ellos encabezaron de que era samaritano para justificar que tenía un demonio. Porque los samaritanos, pues, idólatra, eso era de lo peor. Pero en esta historia vemos un samaritano. Un buen samaritano. Eso también es, incluso hoy en día, todavía existe el judaísmo. Va y le dice: te voy a hablar acerca de la parábola del buen samaritano. Eso es, ¿cómo es eso? Eso se contradice. ¿Cómo que el buen samaritano? Un samaritano no puede ser bueno. Sí. Por la concepción, y vemos que es una guerra desde hace rato. Sí. Entonces, aquí vemos todas las causas, vemos el actuar, y vemos de por qué Jesús quiso introducir este personaje en esta parábola. Ahorita sí, sigamos. ¿Dónde íbamos? Versículo. Ajá, entonces pasamos al 34, el 33, pero un samaritano que iba camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Samaritano bueno. Y acercándose vendó sus heridas. Bien, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Miramos que este samaritano hace una buena obra, ¿verdad? Dice que primero se movió en misericordia, pero no simplemente quedó movido en misericordia, sino que actuó. No es que tuvo simplemente compasión, sino que actuó con compasión. No es que, ay, pobrecito. No, dice, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. No simplemente lo miró y ya como que quedó ahí, no, sino que él se encargó de que estuviera bien. Estuvo seguro de que esta persona que estaba medio moribunda, que estaba moribunda, necesitaba de él. Y él se encargó de esta persona, aunque no le conocía, y aunque no era un fariseo ni era nada por el estilo, sino que era un samaritano, se encargó de cuidar de él. Aquí dice que en el versículo 35, otro día al partir, miramos entonces que él duró todo el día cuidando de esta persona. No es simplemente listo, como te encuentras a un accidentado y lo llevas a urgencia. Listo, me desaparezco. No, el samaritano renunció a todos los oficios que tenía ese día. Renunció a todo y se enfocó en atender, en ayudar, en socorrer a esa persona que lo necesitaba. Un samaritano. Aquí cuando dice y los dio al mesonero, ese mesonero es la persona que se encarga pues de cuidar. Tengamos una imagen de un enfermero. El mesón era un lugar como tipo de hospital, como un tipo de donde cuidaban a las personas, ¿verdad? Que estaban heridas y todo esto, como un hospital en nuestro tiempo tal vez. Como un sitio de posada, sí. Pero ese sitio de posada también, o sea, cuidaban de la gente, ¿sí? Porque podemos tener la figura de un hostal, podemos tener la figura de una residencia y bien, pero en una residencia no la decir, oiga, cuídeme al enfermo.
sino que aquí además de eso, de pasar, de estar en posada, también había personas que se le podía encomendar de que cuidara de los enfermos. ¿Y este qué hizo? Sacó 2 denarios y los dio a esa persona, al mesonero, y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Yo le pago ahorita, ¿cierto? Pero lo dejo aquí, y ya se conocían que él pasaba por ahí. Cuando vuelva, yo le pago lo que usted invirtió en esa persona. Yo no la conozco, no la conozco, pero yo le voy a pagar por el cuidado. Versículo 36. ¿Quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo del que cayó en mano de ladrones? Aquí pregunta Jesús al experto. Le da toda una parábola, lo remite a toda una historia y finalmente sí le pregunta. De experto a experto. Ahorita, ¿quién te parece que es el prójimo? ¿Qué es tu prójimo? ¿Quién te parece? Será, o sea, más argumentos no podía darle. No podía darle. Lo transmitió a toda una historia, a todo un contexto. Le abrió los ojos, no le dijo este es, sino que le hizo abrir los ojos, que él mismo se diera de cuenta. Y ahorita sí le pregunta: ¿cuál de los 3? ¿Será que el maestro? ¿Será que el sacerdote, que era judío? ¿El levita, que era judío también? No, una persona que no era judío, una persona que no pertenecía a eso que ellos consideraban como exclusivo al pueblo de Dios. ¿Cómo responde? Vamos a ver. Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Vuelve y repite otra vez. Sí, le hizo ver, él cayó en cuenta, él reconoció. Le costó, yo me imagino a esa persona, el samaritano, sí, el samaritano. El samaritano. Esa persona es el prójimo. ¿Y el prójimo qué tiene que ver? El prójimo es, en otras palabras, quien está cerca. Muchos lo dicen como tu vecino, dando a entender la cercanía. Dando a entender la cercanía, el próximo a usted, el que está allí para ayudarlo. El que necesita, exacto, el que necesita de mi apoyo. Ese es el prójimo. Y Jesús, ¿cómo cierra? ¿Ves? Y haz tú lo mismo. Es curioso, porque estaban hablando 2 expertos y esta otra persona tenía muy bien en su cabeza lo que era la ley. Y en la primera pregunta no tachó nada en responderle como es. Pero vemos que en la aplicación, vemos que por su religiosidad, ¿qué pasaba? Se estaba olvidando de la misericordia. Se estaba olvidando de su prójimo, de quién era realmente su prójimo, porque estaba encajado allí, con un foco, una cajita allí. Los judíos son mis prójimos. Los otros no son mis prójimos. Tal vez la justificación es porque los judíos sí tienen salvación, los otros se van para el infierno. Ya está, con los demonios. Se van para el infierno, así que nada que hacer. Pero Jesús hace ver esto de una manera diferente. Le hace ver cómo es realmente, es lo que es ser el prójimo. Y estamos llamados a ser prójimos. Estamos llamados a ser prójimos, no estamos llamados a juzgar como en aquel tiempo. No estamos llamados a señalar con el dedo.
No estamos llamados a eso. Nosotros no estamos llamados, sino que nosotros estamos llamados a servir, a ser prójimo. Mira, Gálatas capítulo 6, versículo 10, por favor, me colabora, pastor. Gálatas 6:10. Sí, señor. Dice así. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Muchas gracias. Aquí vemos de que nosotros, en nuestro campo, de que nosotros como hijos de Dios, somos familia. ¿Sí? Somos hermanos en la fe. Y eso es importante y tiene un alce, tiene una relevancia frente a los demás. Ser primero a los hermanos en la fe. Y esto es por la cercanía, por lo filial, por lo familiar. ¿Sí? Porque cuando estás en casa, te preocupas primeramente de los que estás en casa, los que están en casa, tu familia. E igualmente nosotros, ¿verdad? Pero con el trabajo del prójimo, no es simplemente con el cristiano, no es simplemente con el hermano en la fe. Y aquí hay una diferencia. Aquí hay una diferencia. No simplemente debemos hacer el bien a los hermanos en la fe, sino que también debemos ayudar, así como ese samaritano, ni idea, muy repudiado, pero ese samaritano le ayudó. Igualmente nosotros. Esta parte es bien diferente porque nosotros aquí nos enseña a no juzgar, a no tener como esa idea de que simplemente yo con los míos, así como los judíos con los judíos, sino que debemos de ser prójimos de todos. Cada una de las personas que Dios ha permitido y permite que viva, nosotros debemos de ser buenos prójimos con ellos. Es difícil. Es difícil. No le dicen, no, va a saludar bien al católico, al de la calle, a tantos tipos de personas que existen. Pero la actitud de uno es ser un buen prójimo. Ser un buen prójimo. Tratarles con amor. No estamos llamados para juzgar, eso lo hace Cristo, eso lo hace la palabra de Dios. Nosotros estamos llamados para extender el mensaje y para ayudar, no simplemente para mirar, ay, pobrecito. Sí, como que Dios lo bendiga, no vienen a pedirle algo, bueno, Dios lo bendiga. Pero hoy no tengo nada. Vuelvo mañana. ¿Cómo cataloga eso en la Biblia? Que es un hipócrita uno. Que es un hipócrita. Porque uno, con lo que expresa, ¿qué pasa? Como que glorifica a Dios, trata de dar una apariencia. Pero con sus actos, ¿qué pasa? Le niega, ¿verdad? Se engaña a uno mismo. Así que nos queda esto. Desde el comienzo de la parábola les di la guía acerca de el prójimo. Y vemos que el desarrollo de la parábola en sí consiste en la segunda pregunta, que es difícil para aquel judío, para aquella persona que era experta en la ley. Nosotros, gracias a Dios, nos ha dado un conocimiento. Nos ha permitido de que nosotros aprendamos de la palabra de Dios. Que sepamos muchas cosas que otra gente tal vez no sabe. Pero por eso no quiere decir que nosotros nos envanezcamos en nuestro yo y que nos creamos superiores a los demás
y miremos y juzgamos a los demás. Porque si lo hacemos, entonces, ¿para qué sirve la parábola del buen samaritano? Nosotros nos esforzamos para aprender de la palabra de Dios, pero Dios también invita que ese esfuerzo también se baje a nuestro corazón y se ponga por práctica. Y ahí en la parte dura. Muchos son buenos en la teología, muchos son buenos predicando, muchos son buenos aconsejando, muchos son buenos leyendo, muchos son buenos compartiendo de una manera u otra. Pero ¿qué hay de yo ser ese siervo, de yo ser esa ayuda, de yo ser ese hacedor de la palabra de Dios? Pensemos en eso, iglesia, y vayámonos con eso, porque aquí se acostumbra a decir, y es la verdad, que la predicación no ha acabado aquí. Allá es el momento, allá afuera cuando salgamos, es el momento de ponerlo en práctica, porque allá afuera es donde está la batalla. Aquí no pasa nada. Aquí no pasa nada. Aquí solamente nos entrenamos, pero afuera está la guerra. Gracias, Señor, te damos por este mensaje, Señor, que nos brindas, que pones, Señor, para que podamos conocerte más, para que conozcamos tu carácter, para que sepamos para qué fuimos puestos en esta tierra, para que meditemos en nuestras conductas, en nuestra comunicación, en nuestra relación con los demás, con nuestra familia en la fe, con nuestra familia en consanguinidad y con todos los demás que son creados también a imagen tuya. De una manera u otra tiene tu imagen, Señor. Permítanos que veamos eso, Señor, y que seamos humildes de corazón y que estemos atentos, que estemos oportunos en la ayuda, Señor, y en el hacer lo que tu palabra nos manda a hacer. Damos gracias por este momento y siembra eso en nuestros corazones, oh Espíritu Santo. Acuérdanos, Señor, acuérdanos de estas palabras y de esta parábola, Señor. Perdón. Para que podamos llevarla y para que podamos meditar en ella y hacer conforme a lo que tú has escrito. En Cristo Jesús. Amén. Muy dentro de mí.
Iglesia, que Dios los continúe bendiciendo grandemente. Nos vemos el domingo, 9 de la mañana. Y recuerden, tenemos el conocimiento, ahora apliquémoslo.